Presidente, he escuchado con mucha atención los discursos de quienes me precedieron en el uso de la palabra, fundamentalmente por cuanto yo veo que tienen una actitud de no circunscribir esta ley a la necesidad de sancionarla por efecto de la pandemia, por causa y efecto de la pandemia. En el marco de la seguridad jurídica pregonada, los efectos de un concurso, de una quiebra, son dinámicos y muchas veces afectan a todos los acreedores, los cuales en la mayoría de los casos son procesos que tramitan en jurisdicción provincial, algunos en jurisdicción nacional, mientras los tribunales ordinarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigan siendo nacionales, porque algún día van a tener que ser de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma, y son procesos ordinarios. Necesitamos jueces que apliquen el derecho, que preserven la fuente de trabajo, que preserven también los créditos, los acreedores, y que fundamentalmente apliquen el derecho con ecuanimidad, con justicia. Operadores importantes que serían los letrados de las partes y fundamentalmente síndicos comprometidos también. Pero este es un aspecto. Cuando uno habla de concurso y quiebra, habla de generalmente una persona física o una persona jurídica, que es el deudor, es el fallido, aquel que entró en cesación de pagos. En ese marco se presenta ante la justicia, plantea su situación y convoca a los acreedores. Cuando parece que acá, desde la óptica de la oposición, solo hay una sola parte: los deudores, los fallidos, los que están en cesación de pago, y se olvidan de los acreedores. De un lado está el fallido, generalmente, y se lo habla de las pymes y todo lo demás, de un lado está el fallido, muchas veces puede ser una pyme, otras veces una gran empresa. Del otro lado, lo primero que se deja de pagar son los tributos al Estado nacional, al Estado provincial, al Estado municipal, entidades financieras, pero también el impacto afecta a cientos y a miles de pequeñas y medianas empresas. Esos son los verdaderos acreedores. Mire, la senadora Elías de Pérez dijo que esta ley estaba mirando a las empresas que no se pudo expropiar. No le puso nombre y apellido. Y habló que quería esta ley para defender al buen empresario. Mire, hay empresarios sospechados de haber hecho elusión de activos importantes, lavado de activos y que están investigados aún fuera de la jurisdicción del país, y que incluso esto lo hicieron durante la época del festival de la adquisición de moneda extranjera y de la disponibilidad plena de las reservas del Estado Nacional para realmente un mercado financiero especulativo, y defendidos como si fueran buenos empresarios. Y además, ¿cuál es el principal efecto? Mire, han dejado más de 2.000 o 3.000 pymes en el país afectadas, y realmente porque con situaciones que a su vez derivan en mucho más gravosidad para las mismas. Cuando se habla de esa empresa, por ejemplo, que tenía 2.581 acreedores, la gran mayoría, son más de 1.000 acreedores, son de la provincia de Santa Fe, son pequeños y medianos productores, son pymes, proveedores de servicios. Nadie está pensando en ello. Cuando hay en Córdoba 526 empresas afectadas, en Buenos Aires 270, 102 en Chaco. Eso no es el Estado Nacional y el Banco Nación, son empresas que han visto cortada su cadena de pago, son los acreedores, también hay que mirarlo. Cuando uno habla de la ley de concurso y quiebra, no solo tiene que estar hablando del deudor, está hablando del acreedor. Este es un instituto del derecho comercial pensado en el esfuerzo compartido para tratar de preservar los activos, tratar de preservar los negocios, tratar de preservar la actividad económica, las fuentes de trabajo, pero también tratar de preservar el patrimonio de los acreedores, que a su vez operan generalmente en el mercado económico y son dadores de trabajo, tienen capital de trabajo y están en la actividad productiva también. Por eso hay que ser muy precisos. Cuando hablamos de esta ley, nosotros esta ley la sancionamos por efecto de la pandemia. Y el efecto de la pandemia realmente comenzó con la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahí se paralizó el país para que pudiéramos armonizar nuestros activos sanitarios que estaban desinvertidos por más de 4 años y poder duplicar la cantidad de camas en terapia intensiva, duplicar respiradores, en definitiva, prepararnos para lo que se venía. A partir de ahí hubo una paralización económica. Ese efecto es el que estamos ponderando en este momento. No estamos hablando de la pandemia anterior del gobierno de Mauricio Macri, estamos hablando de esta pandemia.
en esta pandemia y estamos queriendo hacer una norma que proteja y que con función del espíritu compartido proteja a esos empresarios que entraron en situación de pago y también a los acreedores. No podemos hacer un jubileo de las deudas de otros que jugaron a la timba financiera. Tenemos que empezar y poner un límite. Nosotros en este gobierno, que para la senadora Elías de Pera ha hecho absolutas cosas malas, ha producido el impacto en la economía más desastroso y que ha perjudicado a las pymes, hemos arbitrado todas las medidas necesarias para tratar de que el impacto de la pandemia sea el menos gravoso posible. Por eso se ha postergado la reducción hasta el 95% de las contribuciones patronales. Se impuso el salario complementario a través de la asignación que paga el Estado por los ATP. Se dio crédito a tasa cero a monotributistas y trabajadores autónomos. Crédito de tasa de subsistencia para empresas. Sistema integral de prestaciones de desempleo. Es decir, estamos arbitrando soluciones con escasos recursos, reasignando recursos del Estado Nacional. ¿Para qué? Para sostener entre todos con un esfuerzo social increíble la pandemia y con efectos negativos que no pudimos evitarlos. Hemos prohibido los despidos, pero sigue habiendo despidos. Es decir, tenemos que atender la emergencia. Por eso también está el IFE en su cuarta instancia que está analizando el gobierno cómo la implementa antes del fin de año. Mire, la pandemia la tenemos que atender y cuando hablamos de concurso y quiebre, cuando hablamos de pymes, tenemos que pensar la ecuación en su conjunto. El deudor fallido y el acreedor que no cobró y que también ve paralizada y a consecuencia de ese incumplimiento ve paralizada su actividad. Y fundamentalmente le aseguro a la oposición que sí queremos circunscribirnos a los efectos de la pandemia. Que la paralización del país por efecto de esta pandemia comenzó el 20 de marzo y no antes donde había 1 o 2 casos. Comenzó por necesidad para prepararnos, para poder resistir a la misma y para poder, digamos, restablecer una aptitud sanitaria que fue afectada por la desinversión de más de 4 años. En este marco es lo que queremos precisar. Y además no queremos que ni aún las empresas que entraron en situación de pago a partir del 20 de marzo, que jugaron a la especulación financiera, se vean beneficiadas con este sistema que suspende las ejecuciones y que suspende los plazos procesales de la quiebre. Por eso establecimos que aquellos que tuvieron la timba financiera, que nos dejaron sin divisas, que privilegiaron sus intereses, que llevaron sus capitales y exportaron cientos de millones de dólares fuera del país, que los repatrien, que los traigan, que no le hagan padecer a la Argentina y a la sociedad argentina los efectos de su manejo displicente e insolidario con la economía. La especulación no puede ser premiada y como la especulación no puede ser premiada, nosotros tenemos que acotar el esfuerzo de toda la sociedad y el esfuerzo compartido del deudor y del acreedor. Por eso es desde el 20 de marzo, por eso es al 21, es al mes de julio del año entrante, porque pensamos que a esa época ya vamos a tener la vacuna y en función de la misma y por efecto sanitario vamos a tener establecida la plenitud de la actividad económica. Por eso apoyamos esta ley, por eso la acotamos necesariamente, porque es una ley que es necesaria porque existió la pandemia. Y la pandemia en Argentina, con sus efectos negativos, apareció el 20 de marzo porque tuvimos que paralizar el país para comenzar a preparar el esfuerzo sanitario necesario. Y la paralización del país por esos 15 días que comenzó y después los efectos que fueron postergados con las sucesivas cuarentenas fue a partir del 20 de marzo y no del 19, como dijo otro senador, y no de antes. Hay a lo mejor otras pandemias anteriores, pero no nos podemos hacer cargo y no podemos condenar también a miles de acreedores que necesitan sus pagos, que necesitan para seguir también manteniendo su fuente de trabajo. Porque cuando uno habla de acreedores, de las empresas fallidas, está hablando de otras pymes, de otras micropymes que se ven perjudicadas ante la insolvencia de a lo mejor las grandes empresas. Por eso, presidente, esta ley es una ley justa que además está sancionada en función y por los efectos de la pandemia del COVID-19. Por eso la suspensión es para aquellos concursos y quiebras presentadas a partir del 20 de marzo. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.